El Seminario de Investigación Museológica inició en 2006. Vamos a ver qué es lo que pasa y por qué pasa lo que pasa. Y sobre todo queremos saber qué es lo que se había hecho en la UNAM, cómo venían trabajando en la UNAM, cómo se venía trabajando desde la década de los 60, qué se había trabajado en cuestión de museología, de estudios museológicos, los altibajos que hubo en todo este tiempo. Y bueno, ¿y por qué estamos aquí? ¿Dónde estamos y cómo estamos? Esta es la sesión 128 que tenemos aquí en el campus universitario, y no hay que olvidar que tuvimos 14 sesiones en el Centro Cultural Universitario Tlatelolco. En la presentación anterior, Gaby muy amablemente hizo un recuento de las cosas que hemos tenido, de los cursos, de los encuentros, de los coloquios, y de alguna manera los vamos a ver por acá. Estamos esperando que aparezca la presentación. Empezamos un poquito más tarde porque ustedes saben que estando todo en línea, pues todos tenemos mucha prisa y todos queremos robar cámara al respecto, entonces se retrasan un poco los tiempos. El Seminario de Investigación Museológica inició en el 2006 y se tomaron algunas propuestas que se habían trabajado anteriormente en la UNAM, algunas en el MUCA, otros en el Centro de Investigación y Servicios Museológicos, hasta que finalmente ya en este siglo pudimos armar todo un paquete de gran utilidad, no nada más para una dependencia universitaria, sino para varias dependencias dentro de la UNAM y fuera de la UNAM también. Esta presentación, que ahorita está por aparecer, ya la están viendo allá. La he dividido en 4 puntos muy especiales. Ahora está, por favor. ¿Sí? ¿Ya le están pasando? Ya la estamos pasando. Bueno, ¿y aquí no se ve? Bueno. En 4 puntos muy especiales. La primera es motivos y propósitos. ¿Cuáles fueron las consideraciones iniciales para que se diera este seminario de investigación museológica? El segundo punto lo denominé andanzas, el trabajo tras bambalinas. ¿Por qué? Porque la vida pública de un museo siempre es muy externa y también nos preocupa qué es lo que pasa internamente para que este tipo de cosas se puedan presentar. El tercer aspecto se llama experiencias y alcances, con lo que hemos realizado y hasta dónde hemos llegado. Y el último punto, que es el más pequeño, son reflexiones y reflexiones a futuro. Quiero comentarles que este seminario inició de una manera cerrada en 2006. En 2006, principalmente para personas de la Dirección General de Divulgación de la Ciencia. En lo que nos organizábamos y veíamos exactamente bien hacia dónde íbamos, lo cerramos por un momento y lo abrimos en 2007. Y de ahí que vengan ya nuestro 13º aniversario. Entonces voy a empezar, si tienen algunas dudas, con muchísimo gusto los escucharemos. Nos tomamos la libertad de poner cómo aparecieron los carteles, los gráficos,
cómo fue que difundimos el CIM desde un principio. ¿Por qué el CIM? Uno, por la importancia que tiene Universum y el Museo de la Luz dentro de la DGDC. Por otra parte, estos dos grandes museos han tenido una variedad de acciones museales tremendamente diversa. Y tercero, porque son instituciones en donde se conjugan profesionales de distintas áreas. Entonces, ese fue el punto de partida para trabajar con el Seminario de Investigación Museológica. Ahora, ¿qué pretendíamos? Conocer y divulgar las investigaciones museológicas que se venían haciendo. Vamos a ver, en aquel entonces no había mucho, nada más estaba la ENCRIM, la UNAM no había continuado con sus trabajos museológicos y lo más importante es de que apenas se daban algunos cursos y diplomados en instituciones como la actual FAD, a veces en arquitectura, a veces en filosofía y letras. Entonces, el propósito era conocer y divulgar investigaciones museológicas de punta, integrar a estos museos con otras instituciones análogas. ¿Por qué? Porque no nada más estos museos, ni los de ciencias, ni los universitarios, presentan exposiciones, sino también es muy común que casas de cultura, otras instituciones también se dediquen a la expografía. Y aquí lo que importa es compartir. Promover los estudios museológicos de la DGDC. Ustedes saben que sobre todo la Casita de las Ciencias hace mucho estudio en cuestión de museología. Otro punto muy importante es incentivar los estudios museológicos. Como ustedes saben, todo lo que es un museo tiene tantas actividades que siempre hay que mejorarlas. Las exigencias siempre hay que... hoy no, vamos para atrás. ¿Sí? Ok, gracias. Hay que ver que se incentiven todos los estudios museológicos. Otra cosa muy importante, y creo que hemos cumplido bastante en ello, es en la actualización y la capacitación de muchas personas que trabajan en museos. Eso nos lo han mostrado los cursos que hemos tenido y sobre todo la variedad de participantes que hemos tenido presencial como a distancia. Y finalmente, algo muy importante es coadyuvar en el armado de referencias teóricas museológicas y técnicas de trabajo museal. Ustedes saben que la museología, bueno, los museos son muy antiguos, los estudios museológicos son bastante más recientes y cada uno ha seguido una línea distinta, cada país ha seguido una línea distinta y en México cada línea museal también. Entonces, construir referentes teóricos y metodológicos para mejorar el trabajo de los museos era en aquel entonces y ahora sigue siendo indispensable. Ahora bien, ¿qué pasa con los museos en México? Tanto los museos y el patrimonio es tan rico y tan variado que tenemos que abordarlo desde distintos puntos de vista. ¿Por qué es tan rico y tan variado? ¿Por qué? Porque tenemos colecciones de todo tipo, de todas las especialidades. Por otro lado, nuestros casi 1,500 museos que tenemos dependen de distintas dependencias, tienen distintas dependencias de adscripción y estas dependencias se han creado en distintos momentos de la historia de México. Entonces, es muy distinto la red museal del INAH, que es de 1939, a las del INBA, que es posterior a las de la UNAM. Entonces, tienen movimientos y funcionamientos distintos.
También en México hay una gran variedad de las áreas que abarcan nuestros museos. ¿Por qué? Porque los tenemos nacionales, regionales, comunitarios, municipales, universitarios. Entonces, es muy dispar las áreas geográficas que abarcan. Ahora bien, también los públicos hacia los que van dirigidos, los públicos son muy variados. Ya sabemos que debemos tener servicio para el público general, pero tanto la museología como la museografía tiene que definir muy bien los públicos a los que va dirigido, y eso nos lleva a una diversidad de formas de comunicar. El perfil de las colecciones. Nosotros tenemos desde museos muy tradicionales hasta museos muy modernos, interactivos, ahora cibermuseos. Entonces, esta gama tan variada de museos nos obliga a tener muchos referentes teóricos y metodológicos. Y otra cosa muy importante, que es una variable indispensable en nuestros museos, son los promotores. Hay veces que nosotros podemos distinguir la vida de un museo a partir de su promotor. Y en México, los promotores de museos van desde el Estado, la Iglesia, las universidades, fundaciones, asociaciones, particulares, personas. Entonces, la dinámica del funcionamiento de los museos es muy distinta. Lo es ahora, y hace 13 años que empezamos con el CIM, no había diferencia. Entonces, tanto en ese tiempo como ahora, nosotros vemos que el INAH, con sus 120 y tantas instituciones, se maneja mucho de manera vertical. Todos los museos en México se manejan verticalmente y son pocas las acciones que se manejan de manera horizontal. Así tenemos al INAH, el Instituto Nacional de Antropología e Historia, con muchos museos que se mueven verticalmente, igual el Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura. Los museos de la UNAM tienen un funcionamiento vertical increíble. Es muy distinto a los que dependen de un instituto de geología a los que dependen de una dirección de divulgación de la ciencia. Entonces, hay veces que no hay mucha comunicación entre ellos. Por ejemplo, los museos comunitarios también. Aunque haya un amplio programa, luego no pueden tener elementos comunes por las distancias y las características que hay en cada uno. Los museos particulares también se mueven según sus posibilidades y sus promotores. Y así podemos seguir con toda una serie de museos, llegar casi a 1,500 museos, y se manejan de manera muy distinta. ¿Por qué el CIM? Porque desde hace mucho tiempo, como hasta ahora, en los museos ha habido mucho esfuerzo, mucha experiencia en el trabajo que se realiza y hay mucho conocimiento. Ahora, lo más importante es que esto lo tenemos que conocer, que sumar los conocimientos y las experiencias de las distintas personas y capitalizarlo, ¿sí? Entonces, de ahí que se pensó este seminario de investigación museológica. ¿Para qué? En beneficio, de entrada, del propio patrimonio a cargo, bajo custodia de quien sea, pero con esto el patrimonio nacional sale ganando. Los museos salen ganando. Si nosotros compartimos conocimientos y experiencias, salen ganando los museos. También otras instituciones culturales que se dedican a la expografía. Sale ganando el país, no nada más los museos, sino México, al capitalizar todas estas experiencias. Y finalmente, si nos regresamos, salimos ganando nosotros mismos. ¿Por qué? Porque más que tener
acciones verticales de manera individual, hay que ver que un museo es una trama, no nada más se mueve por tramas, por urdimbres, sino es un tejido completo. Las tramas verticales es como nos estamos moviendo. Las urdimbres horizontales son los elementos que se pueden entretejer entre sí. De estos podemos sacar nosotros todos los trabajos transversales, ir capitalizando y tener, así como lo tenemos con nuestras artesanías mexicanas, unos tejidos muy valiosos, muy variados y muy propositivos. Aquí uno de los lemas del CIM fue CCC, conocer, compartir y crear. Esa fue la razón por la cual se creó el CIM y por la cual la abrimos a todos los demás. Ahora bien, el tema era museología. Pues sí, pero ¿qué tipo de museología? Hay muchas museologías hoy en día y la museología, como ustedes saben, va cambiando. Aunque ya se pensaba el museo muy fuerte desde el siglo XVIII, hay que recordar que es un concepto bastante reciente, bastante moderno, pero es así como con el patrimonio, es un concepto que siempre está en evolución. Es un concepto que no queda anquilosado bajo una idea, sino que siempre está evolucionando. Ahora bien, ¿qué ha pasado con la museología? Que ha crecido tanto que ya es un campo de conocimiento en sí mismo, ya no depende de otros grandes temas culturales. Ahora bien, ¿cómo pensamos el museo? ¿Cómo pensamos el museo? En el Seminario de Investigación Museológica, desde un principio lo pensamos en tres vertientes. El museo como meta. El museo como meta es, voy a investigar al museo como objeto de estudio. ¿Qué hizo? ¿Cuándo hizo? ¿Qué tiene? ¿Por qué tiene? ¿Sí? Ahí se presta mucho la museología histórica, la museología social. El otro punto al que hemos también puesto mucho énfasis es el museo como medio educativo, como medio comunicativo, ¿sí? Como medio de expresión. Ya no es nada más el museo aparte, independiente, sino el trabajo que hay dentro del museo para expresarse como tal. Y el tercer nivel que manejamos, la idea de museo, es el museo como expresión social. ¿Por qué surgen? ¿Cuándo surgen? ¿Cuál es la necesidad cultural y social de un museo que se abren, se inauguran, se cierran, se establece una política museal o se incluyen en una política cultural? Entonces, esa gama de visiones son las que desde un principio nos ocuparon y nos preocuparon en el CIM. Ahora bien, ¿cómo tomamos esta museología? De entrada como una ciencia social, no la podemos separar de otro tipo de manifestaciones. No nos quedamos nada más con un tipo de museología. Como les digo, la museología evoluciona y evoluciona muchísimo. Y ahora con estas nuevas tecnologías, con el uso de las nuevas tecnologías y lo que nos está obligando la pandemia, lo hace evolucionar muchísimo más. Aquí nada más unos nombres de museología que hemos tocado fuertemente en el CIM, y estamos seguros que vienen muchas modalidades de museología más. Ahora, ¿qué pasa? ¿Por qué queremos los referentes teóricos y metodológicos? Porque la museología tiene una historicidad propia que se ha armado, sí se ha armado más en otros países, pero nosotros con nuestros grandes museos también tenemos una gran
gran trabajo museológico detrás. Es un objeto especial de conocimiento, así como las bibliotecas tienen el suyo y los archivos tienen el suyo, los museos tienen el suyo. La museología tiene una lógica propia de conocimiento científico, de razonamiento, así como el cine, el teatro, las bibliotecas. De ahí que se pueda armar todo un corpus teórico y metodológico. Otra cosa muy importante es que la museología ha desarrollado en las últimas décadas un lenguaje científico característico que ya lo diferencia completamente de otras expresiones culturales. Tenemos métodos propios, tenemos un sistema científico propio y algo muy importante que cada vez ocupa un lugar en el sistema de las ciencias. Si vemos los diccionarios de hace algunos años y uno buscaba mus, aparecía museo y de ahí se pasaba a música, ¿sí? Ya no había más entradas sobre museos. Ahora ahí vemos que ya hay museología, museografía, hay museal, museable, hay muchos otros términos que ya tienen su entrada propia. Ok. Dentro de estos motivos y propósitos del Seminario de Investigación Museológica, ¿qué aprovechamos? Uno, que estamos en un marco universitario. El hecho que esté una universidad y sobre todo la UNAM detrás es una garantía muy grande porque tenemos a todos los especialistas que querramos, ¿sí? Aquí lo que es la interdisciplina, la transdisciplina, se da de una manera muy positiva. También porque contamos con muchos museos y colecciones en la UNAM. Y por otro lado, también tenemos a muchos especialistas en comunicación de todo tipo. Entonces, consideramos que era un muy buen escenario para echar a andar este seminario de investigación museológica. A partir de este entorno, decidimos de entrada privilegiar el dar a conocer todas las investigaciones que se estuvieran haciendo dentro y fuera de la UNAM, los tesis de grado, investigaciones originales que se hacen en varios museos, en varias universidades, en varios centros, propuestas novedosas, ¿sí?, de trabajo de investigación. Privilegiamos aquí a los estudiantes, el trabajo de los estudiantes. ¿Por qué? Porque nos dirigimos a los estudiantes. Incluimos a todo tipo de investigadores que se relacionen con el tema, promovemos el servicio social específico tanto para el seminario de investigación museológica como para los museos, y una cosa muy importante que tuvimos la posibilidad de hacer es impulsar el programa de jóvenes hacia la investigación. Al principio, nada más en el área de aquí, se iban a la parte científica, pero año con año hemos tenido cada vez más jóvenes hacia la investigación que se preocupan por estos temas y hacen investigación ya desde la enseñanza media superior. Ahora bien, voy a pasar un poco entre las andanzas y desandanzas tras bambalinas. ¿Qué ha pasado con este seminario? En un principio, cuando estábamos en como lo que comúnmente llamamos la casita de las ciencias, este seminario se creó dependiendo de la coordinación de formación y extensión de la Dirección General de Divulgación de la Ciencia. Hemos tenido mucho el apoyo del posgrado en Filosofía de la Ciencia aquí de la UNAM,
lo cual pueden ver el cambio de los logos que hemos tenido. Abrimos otro logo cuando tuvimos presencia física en el Centro Cultural Universitario Tlatelolco. Después quedamos solo como Dirección General de Divulgación de la Ciencia, que es la institución paraguas que nos protege aquí. Y finalmente, y como estamos ahora, este seminario de la coordinación de formación y extensión, como hacen muchas investigaciones en cuanto a divulgación de la ciencia, se prefirió que el trabajo museológico dependiera de Universum Museo de las Ciencias. En ese momento nos mudamos para acá y tuvimos que repensar tras bambalinas otra vez el CIM. Pues bien, iniciamos nosotros en 2007 con 3 investigaciones muy importantes. La primera, con el resultado de una excelente tesis doctoral de el arte de producir discursos museográficos verbovisuales sobre todos los museos comunitarios, una excelente tesis doctoral que después salió publicado como libro. La segunda sesión pedimos que se extendieran los principios teóricos de la museología total, como ustedes saben, promovida por Jorge Wagensberg. Y después nos fuimos al movimiento museológico internacional. ¿Cuándo y por qué surge esa nueva museología y cuál fue el impulso que México dio para que se diera? Tanto en la Mesa Redonda de Santiago de Chile de 1972 y los años posteriores. Entonces, era impulsar o es impulsar lo que venimos haciendo hasta ahora. Vemos en esa primera sesión, déjenme decirles que esto ha cambiado mucho. Cuando iniciamos, pues la verdad no sabíamos cuánto tiempo íbamos a estar con este tipo de actividades. Iniciamos en un salón pequeño con la presentación de Lili González, la doctora Lili González, con su tesis doctoral. Pero en aquel entonces, déjenme decirles que sí había correo electrónico, pero todo era así como que muy primitivo porque teníamos que hacer muchos carteles, no podíamos difundir mucho. La difusión se hacía a través de llamadas telefónicas, de carteles impresos, y el CIM ha corrido con mucha suerte. Lo que pasó con esa primera sesión es que asistió una persona que después se animó a hacer el servicio social con nosotros. Es más, tuvo un reconocimiento por el servicio social y de ahí nos pudimos pues adelantar con eso, que fue Jessica. A partir de entonces, 2008, decidimos que tendríamos 10 conferencias anuales, lo cual creo que cuando fue lo del H1N1 nos falló por una conferencia, pero bueno, son 10 sesiones anuales. En todas decidimos siempre mandar una lectura previa para que las personas interesadas supieran sobre qué se iba a tratar. Se pidió lista de asistencia, se dan constancias de asistencia y sobre todo se puso énfasis en la divulgación. Ahora bien, como les digo, empezamos la Dirección General de Divulgación de la Ciencia con el apoyo del posgrado en Filosofía de la Ciencia. ¿Pero qué hicimos ahí? Tratamos muchos estudios de público. Tratamos mucho el tema de educación didáctica, muchos temas de museografía y expografías y otra gran variedad de temas que tocan en los museos.
Aquí quiero señalar, destacar los estudios de público. Los estudios de público que nos han llevado a mucho trabajo. ¿Por qué? Porque se ha trabajado, la Dirección General de Divulgación de la Ciencia se ha especializado con mucho en estudios de público, haciendo investigaciones muy novedosas y compartiéndolas. De ahí que nos fuimos, buscamos diferentes referentes teóricos, temas comunes a todos, independientemente que la aplicación se dedique a museos específicos. O sea, la educación y la didáctica es necesaria en museos de ciencia, de etnografía, de historia, de antropología, en todos. Entonces, hay la aplicación a distintos temas, pero las teorías se trataron sobre todos los temas y es lo que vamos a ver después. Esto de los estudios de público lo quiero resaltar porque, como les digo, en la Dirección General de Divulgación de la Ciencia se trabaja mucho en esto, pero además, el primer curso taller de evaluación en museos, que por cierto se dio en inglés, se dio en 2010, a los 2 años, al poco tiempo de tener el seminario de investigación museológica. La técnica siempre ha sido primero dar en el CIM una conferencia introductoria al curso taller y después se da el curso taller. Hemos tenido anualmente siempre un curso y hay veces, como hemos tenido éxito, que se han vuelto así encuentros muy grandes de mucha gente. Ahí sí estamos muy contentos porque quiero decirles que gracias sobre todo al apoyo de este equipo magnífico de Pedro Munive, las sesiones se filman y las sesiones están en videos que se pueden consultar cuando la gente quiera. Ahora bien, de los otros contenidos y el museo que hemos tratado, aquí lo que nos interesa es crear esas urdimbres y esos tejidos especiales. Entonces, hemos tratado en estas 128 más 14 reuniones los temas de gestión, interactividad, historia, sustentabilidad en los museos, coleccionismo, ocio y tiempo libre. Hemos tenido reuniones conmemorativas, hemos hablado mucho del patrimonio, hemos hablado de las nuevas tecnologías, de seguridad en museos, de todas las posibilidades de interpretación en museos y hemos hablado mucho de guías en museos. Pero aquí lo más importante es que al serlo conmemorativos, nosotros nos unimos también al Consejo Internacional de Museos y hemos trabajado mucho con ellos y cuando también a través del ICOM y otras asociaciones de divulgación de la ciencia decidieron lanzar el Día Internacional de los Museos y Centros de Ciencias, también organizamos una mega reunión muy exitosa. En cuanto a seguridad de museos, hemos dado varios cursos y en cuanto a guías de museos, tenemos el primer encuentro internacional de guías que salió una publicación especial al respecto. Los otros temas, bueno, también que para tejer urdimbres y grandes tejidos es el museo virtual, toda la relación museo-escuela, todo lo que tiene que ver con comunicación museográfica, con creatividad. Y aquí se me adelantó una flechita, pero bueno, obviamente estando en la UNAM, le hemos dado un espacio especial a los museos de la UNAM.
Las palabras que están en rojo son las que han derivado cosas nuevas, ¿sí? También hemos tratado aquí el tema de turismo, los museos y el turismo, cómo potenciarlo. Tema muy importante, la legislación cultural, la legislación de museos, las políticas de museos. También tratamos el tema de voluntariado, que nos llevó a un encuentro muy importante. Se ha manejado mucho el tema de curaduría en museos, las estadísticas en museos, y la última conferencia, si tuvieron la oportunidad de escucharla, fue sobre neuropsicología. De esa tenemos 2, por cierto. Pero aquí, sobre los museos de la UNAM, quiero destacar 2 puntos muy importantes, porque no es nada más el tratar un tema desde un punto de vista vertical u horizontal, sino derivar en tejidos nuevos. Y uno de esos nuevos tejidos ha sido la serie de museos universitarios a nivel nacional, que bueno, ese es motivo de otra plática. También de este trabajo se ha derivado el Seminario Universitario de Museos y Espacios Museográficos. De voluntariado se derivó el primer coloquio iberoamericano sobre voluntariado universitario, y nosotros que implementamos el voluntariado universitario en museos y espacios museográficos. Eso ha abierto una línea dentro de la UNAM para tener más colaboradores y personas más especializadas en este tipo de trabajo. Y finalmente la propuesta de neuropsicología de la última sesión, con un proyecto PAPIT que todavía no sabemos si se va a aprobar o no, porque está en trámite, es sobre los museos en la estimulación cognitiva de adultos mayores. Aquí quiero poner el énfasis, porque no viene en otra parte de la presentación. Si nosotros empezamos con un museo tradicional que habla de colecciones, y hemos hablado de un museo interactivo, de un museo educativo, a partir de aquí estamos hablando de un museo curativo, un museo que permite curar a las personas. Entonces, ese es un gran logro, una nueva mirada que queremos echar a andar. Ahora bien, me voy rápido. Dentro de las andanzas, tras bambalinas, les queremos comentar que estuvimos en el Centro Cultural Universitario Tlatelolco a solicitud de ellos. Estuvo muy bien, para nosotros significó un doble trabajo porque no se repetía la misma sesión, sino que se manejaban de manera independientes. Entonces, pues el último lunes de cada mes nos íbamos al Centro Cultural Universitario Tlatelolco, que ahí había una gran asistencia, y el último martes de cada mes estuvimos aquí en la Dirección General de Divulgación de la Ciencia en el campus. Entonces, a partir de 2012 estuvimos también en Tlatelolco. Eso nos hizo cambiar nuestro logo. Lo hicimos como 2 cubos, siempre el de tonos azules verdosos era el del campus universitario y los otros eran del Centro Cultural Tlatelolco. Como les digo, fueron sesiones independientes, se invitaron a las personas cuyas conferencias eran de muy buena calidad de escribir algo y se retomaron esos artículos. Bueno, pues aquí vemos cómo se veía en aquel entonces. Fueron 16 sesiones y pues sí, eran bastante nutridas. Es más, dentro del mismo Centro Cultural Tlatelolco teníamos que transmitir a la sala de junto por cuestión de espacio. Pero bueno,
las cosas cambian, cambia la administración en el Centro Cultural Tlatelolco, pero además empiezan a cambiar las políticas de la UNAM en el sentido de que ciertos espacios pues también tienen que ser sustentables. Entonces, muchos de esos espacios se definieron para adquirir ingresos, razón por la cual nosotros nos quedamos ya con el bastante trabajo que teníamos. Entonces, para cuando nosotros estábamos en Tlatelolco, nosotros ya llevábamos aquí 74 sesiones. Ahora bien, dentro de las mismas andanzas, tras bambalinas, quiero informarles que tuvimos un gran cambio en 2015, en septiembre de 2015, cuando nos dicen, ¿sabes qué? Por el tema museológico conviene que el CIM pase a Universum y no en la parte teórica de divulgación de la ciencia. Pues bueno, hay que renovarse siempre, nos pasamos para acá, pero salimos ganando. Salimos ganando gracias al equipo de Pedro Munive. ¿Por qué? Porque inicia la transmisión vía streaming y además la filmación de sesiones de muy buena calidad. Tenemos casi todas las otras sesiones filmadas, pero hay veces que el audio no es muy bueno, en fin, pero a partir de que nos cambiamos para acá, las sesiones en streaming y la filmación de los videos para su consulta posterior y tener el repositorio especializado se echa a andar. En distintas fechas, porque no ha sido constante, ni unificado, ni estas proyecciones, pero hemos llegado a transmitir al Palacio de Minería, al Museo Regional de Guanajuato, al Lóndiga de Granaditas, al Gran Museo del Mundo Maya en Yucatán, al Museo del Palacio Legislativo Sentimientos de la Nación, a Jiquilpan, Michoacán, a otro museo a cargo de la UNAM, que es el Museo Vida y Obra de Lázaro Cárdenas del Río. Transmitimos desde Universum, pero también transmitimos a los estudiantes de FES Aragón y en determinado momento, ahora no lo hacemos, al Museo Universitario Casa de los Muñecos de la UAP. Entonces, en esa época, o sea, empezamos hablando por teléfono, invitando a las personas por teléfono. Después empezamos enviando la señal vía streaming y ahora con las redes sociales, pues yo creo que ya se fue muchísimo más allá, ¿verdad? Entonces, ahora bien, cuando nosotros nos pasamos a Universum, obtuvimos otras experiencias y nuevos alcances. Entonces, se nos pidió que armáramos el Departamento de Estudios Museológicos. Se queda el CIM así como estaba, pero bajo el Departamento de Estudios Museológicos. ¿Por qué? Porque veníamos trabajando el grupo de colecciones y museos universitarios muy fuerte. Eso es motivo de otras pláticas. En este caso me voy a centrar a este aniversario del CIM. Este CIM, así como tratamos urdimbres para compartir temas horizontalmente, también armamos algunos programas especiales. Y estos programas especiales tienen que ver con, primero, ciencia recreativa. Ustedes saben que Universum tiene un equipo de trabajo desde hace varios años de ciencia recreativa con muchos trabajos lúdicos, manuales relacionados con la ciencia. Entonces, decidimos aprovechar la experiencia de Universum con sus talleres, sus trabajos lúdicos
y compartirla con otros museos. Entonces, abrimos el programa Ciencia Recreativa, Saberes Compartidos, que extendimos con cursos y talleres tanto en Aguascalientes, en Guadalajara y en Toluca, en las universidades. Pero también nos abrimos con programas especiales a mesas de diálogo para que no nada más fueran conferencias de un conferenciante hacia afuera, mesas de diálogos entre varias personas, varios profesionales de museos para que intercambiaran aquí opiniones. También abrimos la serie de conversaciones con museógrafos para que ellos nos den su propia visión de las cosas. Abrimos un programa muy especial que nos gusta mucho y que lo vamos a seguir trabajando, que se llama Enigmas de Museos, que ha tenido muy buena acogida, y también los grupos de reflexión museológica. Esto ya lo abrimos como Departamento de Estudios Museológicos. Vamos a ver. Los enigmas de museos es un juego que se va actualizando constantemente y es una serie de tarjetas para que la gente jugando aprenda temas museológicos. Entonces, como estos los hemos ido utilizando en distintas sedes, hemos ajustado y ampliado los temas a las necesidades de las sedes. Es un juego que cada persona puede, se puede jugar individualmente, se pueden hacer concursos y es muy divertido. Sobre los distintos temas en donde por un lado hay un texto corto, explicativo, y del otro lado están las preguntas y entonces vienen las competencias muy, muy interesantes. Bueno, hemos tratado bastantes temas. Como ven, cuando abrimos el tema de voluntariado en museos, también hicimos las tarjetas de museos. Tenemos el de museología crítica, tenemos, en fin, y es una actividad que actualizamos constantemente. Ahora bien, también dentro de las experiencias y alcances hicimos los grupos de reflexión museológica. Aquí, la verdad, nada más hemos tenido 2 grupos de reflexión museológica. ¿De qué se trata? Todo esto está teóricamente fundamentado, pero se trata de intercambiar entre los distintos actores que deciden, planean, arman museografías, intercambiar sus puntos de vista, sus opiniones. Entonces, además de los museógrafos, está un coordinador temático porque no es lo mismo hacer una museografía de ciencias que una museografía de historia. Y así tengamos muy buenos museógrafos y muy buenos pedagogos, necesitamos especialistas que intercambien sus puntos de vista para hacer una propuesta novedosa y efectiva. Les confieso que nada más hemos armado 2 grupos de reflexión museológica porque es un trabajo tremendo. De hecho, los artículos relacionados con esto están por salir ya a la luz. Entonces, están los especialistas de cada área, o sea, cada grupo de reflexión museológica es distinto, ¿sí? Dependiendo de la temática por exhibir y dependiendo de la orientación que se le quiera dar a la exposición. Ahora bien, aquí, bueno, pues son unas imágenes de lo que hemos tenido de tiempo atrás, como
directores, promotores, personas que incluso ya están en otro plano, han participado con nosotros, y de eso se trata el CIM, compartir para construir más. Bien, en cuanto a publicaciones, déjenme decirles, para conmemorar los 15 años de Universum, aquí no se trabajó como CIM, pero sí sacamos una publicación que quisimos poner como museología de la ciencia, no museología científica, porque si pongo una museología científica tendría yo que hablar de una museología humanística. Entonces es abrir una línea distinta, pero bueno, propiamente del CIM son las aportaciones a la museología mexicana. Estas aportaciones, que ahorita llevamos 4 números y ahí nos vamos a quedar, son resultado de artículos que todos los participantes quisieron poner en tinta y papel sus conferencias. Pero ¿qué es lo que pasa a partir del año pasado, antepasado, no sé? Las reducciones de presupuesto, por un lado, y las nuevas tecnologías nos llevan a tener otro ajuste, y decidimos que a partir del número 4, que es las de mediación en museos, que trae ahí los trabajos del primer encuentro internacional de guías y una bibliografía muy actualizada, en fin. A partir de entonces decidimos que las siguientes publicaciones, que se presentaran en el CIM de buena calidad y que los mismos autores estuvieran dispuestos a poner en tinta y papel su aportación, que se publicaran en la revista digital. Esta revista digital no depende del CIM, es una revista digital del grupo hermano, que es el SUMIEM, pero tiene unas secciones que da muy buena cabida a todos estos trabajos en museología, y entonces hemos metido, ahí aparecen los del grupo de reflexión museológica. Ustedes saben que publicar en México es un poquito complicado, cada vez es más difícil sacar versiones en papel, versiones impresas, y bueno, pues las nuevas tecnologías y todo lo virtual está ganando más espacios, así que nos mudamos y ustedes pueden encontrar muchos trabajos del CIM en la revista número 1, dedicada al primer museo del campus universitario, la revista 2, con museos universitarios, las distintas perspectivas de museos universitarios, el número 3, que está por salir, que son las ciencias, cómo se presentan las ciencias en los museos universitarios, y bueno, se están armando los números 4 y 5, donde los trabajos del CIM tienen buena cabida. Ahora bien, desde que se inició el CIM se han hecho evaluaciones. Año con año hacemos evaluaciones, solo que tenemos que ver que sean personas que vengan constantemente a lo largo del año, y no que vengan una vez y 2 no. Entonces, siempre hemos hecho evaluaciones, y ahora se nos complica un poco más, porque como nos estamos mudando a lo virtual y a las redes sociales, tenemos que ajustarnos a ello. En este sentido, pues sí nos han dado muchas recomendaciones también de cada curso, hacemos cada evaluación. Sí, les digo con gusto de que, sin ser autocomplaciente, que sí hemos tenido unos buenos resultados, buenos comentarios generales al respecto. Ahora, dentro de estas nuevas andanzas y estas nuevas situaciones que estamos viviendo, nos encontramos ahora pues ante una pandemia.
¿Y qué hemos hecho durante esta pandemia? Pues los primeros 2, 3 meses decidimos estar mandando constantemente transmisiones de los videos que forman parte del CIM. Sí, ustedes ven ahí ya una lista de los videos que se mandaron, pero de cualquier manera son videos que ustedes pueden consultar en las redes sociales. Y otra cosa también que decidimos hacer por lo pronto y con el apoyo gracias a Pedro Munive es tener diálogos, o sea, desde distintas sedes, utilizando las nuevas tecnologías en donde cada uno desde su casa o desde su lugar de trabajo está opinando y abonando al CIM. Bueno, pues han sido 13 años. Han sido 13 años en donde sí ha valido mucho la pena. Han venido personas de todos los museos y de las líneas museales de México. Hemos estado en Canadá, en Argentina, en Chile, en Brasil, en España, en varios lugares, en Portugal, pero aquí es momento de hacer una reflexión para ver qué tanto le damos todo un sentido de actualidad a esto. ¿Hacia dónde vamos? Hay que ver que no es el mismo México ni es el mismo mundo museal el de hace 13 años al de ahora. Ahora hay más grupos que se dedican a estudios museológicos. Por consiguiente, también hay más museos y hay más estudios. Eso a nosotros nos hace reflexionar mucho. Y también hay otra cosa, hay más presencia en el mundo digital. Estamos convencidos que un museo físico, un museo presencial, no va a perder su valor por el mundo digital, pero sí tenemos que ser más asertivos y más propositivos con nuestra manera de exhibir el patrimonio. Entonces, por un lado, tenemos que reconceptualizar toda esa presencia de los museos en el mundo digital. ¿Cómo le hacemos para que sean atractivos y no sea un trabajo más? ¿Sí? ¿Y cómo le hacemos para que al estar inmersos en ese mundo digital, en ese mundo virtual, cómo le hacemos para que la gente sí venga más y no que haya menos gente? El patrimonio sigue siendo patrimonio, la obra original sigue siendo la obra original, y entonces entramos nosotros a una etapa de repensar todo, no nada más por la pandemia, sino vamos a ver cómo se vienen las situaciones en las próximas semanas, en los próximos meses, para ajustarnos a las nuevas situaciones. Nada más quiero dejar como una reflexión hacia el futuro del CIM, una pregunta. ¿Queremos ir más lejos para estar más cerca o queremos estar más cerca para ir más lejos? Este es el juego que en el que ahora estamos. ¿Queremos ir más lejos a través de las redes sociales y buscar que la gente esté más cerca, o le damos una vuelta y nos enfocamos a lo más cerca, como son los grupos de reflexión museológica, como son los enigmas de museos y otras actividades que tenemos ahí, como es ciencia recreativa, saberes compartidos? Partir de lo más cerca para ir más lejos. Esas son unas reflexiones que después de 13 años muy arduos, en donde tengo que agradecer a muchos servicios sociales, a Jessica, a Silvana, a Gaby, a Karen, a muchas personas
que lo han hecho posible. Entonces, pues, por mi parte, sí quería dejar esto en claro porque muchas veces la gente nada más ve por fuera algunas cosas y qué bueno que se enteran un poco de lo que ha sido el trabajo tras bambalinas. Aceptamos todas las propuestas, ustedes conocen nuestros correos, conocen todos nuestros contactos y aceptamos las propuestas porque de seguro ustedes tendrán muy buenas ideas por compartir. Muchas gracias.